tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la Mano con la Justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a conversar con la magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y magistrada coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Magistrada, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Génesis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y es justamente, magistrada, el 25 de noviembre que se ha escogido esta fecha. ¿Por qué? Bueno, esta fecha se escoge porque se recuerda a las hermanas Mirabal de República Dominicana. Ellas eran 3 hermanas, Minerva, Patria y María Teresa, que siempre luchaban por los derechos de las mujeres y formaron un movimiento, ¿verdad?, de mujeres en contra, pues, de la dictadura de Trujillo. Y es el 25 de noviembre de 1960 que ellas son encontradas muertas dentro de un vehículo, simulando, pues, que se había descarrilado en un precipicio, ¿verdad?, luego de haber sido encarceladas y torturadas. Entonces, debido, pues, a esta situación, es que se escoge el 25 de noviembre como una fecha para recordar la no violencia contra las mujeres. Pero es importante también señalar que es una convención o tratado de derechos humanos, sabiendo y escuchando esta historia y cómo se crean las obligaciones en los países para salvaguardar entonces los derechos de las mujeres. Bueno, como una consecuencia de lo que se da históricamente en los distintos países. Por ejemplo, todos los problemas, pues, que tienen las mujeres para que sus derechos sean reconocidos. Entonces existen tratados como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como la Convención CEDAW por sus siglas en inglés, donde los estados partes se ponen de acuerdo. Eso es bien importante, o sea que debe haber la voluntad de los estados en cumplir, pues, con estas normas, ¿verdad?, o con estos convenios o acuerdos que después se convierten en una normativa internacional y que obligan, pues, precisamente a los estados contratantes, porque obviamente como no es obligatorio, sino que es voluntario, si el estado lo suscribe es para cumplirlo. Así es. En el caso concreto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reconoce, pues, lo que es la discriminación contra las mujeres y dice, ¿verdad?, dentro de esto, pues, que es toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o por resultado, esto es bien importante, el reconocimiento, goce y disfrute de sus derechos como ser humano. Y cuando dice que tenga por objeto o por resultado, es que no solamente que yo, mi acción lo provoque porque yo lo quise provocar, sino que también puede ser que yo, no queriendo, el resultado sea la discriminación. Entonces, esta convención, pues, marca, pues, la pauta para no discriminar a las mujeres y ha sido suscrita por Panamá desde el año 1981. Magistrada, conocemos que usted pertenece a la Comisión de Seguimiento a los Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto supongo que como magistrada coordinadora ante el Pleno por la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. Sí. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado, pues, de servir, pues, de enlace, ¿verdad?, o de representar en un momento dado al Estado panameño para rendir cuentas de lo que el compromiso ese que te acabo de señalar, que se suscribe con un convenio, con un tratado, de cumplir con determinadas obligaciones, ¿verdad?, por cada uno de los suscriptores. Entonces, estos convenios, por ejemplo, la Convención CEDAW tiene un comité, ¿verdad?, que está conformado por 23 expertas independientes o expertos, ¿no?,
donde ellos sirven como de órgano de control para ver si realmente cada estado está cumpliendo o no está cumpliendo las cosas a las que se comprometió cuando firmó. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene esta comisión, ¿verdad? De la cual pues el órgano judicial forma parte y yo represento al órgano judicial allí, a donde cada vez que el comité le pide a Panamá rendir cuentas, entonces nosotros recogemos los insumos para poder contestarle al comité lo que nos está preguntando. Entonces es una tarea pues conjunta entre los órganos del Estado, ¿verdad? Y bueno, y nosotros obviamente lo que hacemos es aportar la parte de la información o los insumos de las preguntas que tengan relación con justicia. Magistrada, ¿con qué tanta periodicidad se pueden estar reuniendo estos comités para estar vigilantes de lo que está sucediendo? Bueno, este año nosotros con anterioridad habíamos rendido el informe, Panamá, pues a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, y con la colaboración, como te dije, de los órganos del Estado y de las instituciones que lo conforman, porque hay que hacer énfasis en que ese es un informe de Estado, es un informe de país, no es un informe de cada institución, ¿no? Una vez pues que lo presentamos y el comité lo revisa, entonces el comité le hace preguntas adicionales a Panamá, sí, y nos establecen una fecha que hay que en la que hay que rendirle cuentas realmente y donde el comité le pregunta a Panamá sobre determinados aspectos. Entonces, por ejemplo, en las últimas observaciones que nos hizo el comité de conformidad pues con la reunión que tuvimos este año, sí, donde fue presidida por la ministra del MIDES, y donde participamos pues también el órgano judicial, el Ministerio Público, estaba el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Salud, es decir, todas las instituciones. Entonces allí el comité o las expertas del comité en ese momento nos hicieron pues las observaciones en este año 2022 y dentro de ella nos dice que tenemos un plazo de 2 años para contestarle o dar cuentas de algunas observaciones o de cosas que nos dijeron que tenemos que hacer, claro, ¿verdad? Y además ahí nos señalan que la próxima rendición de cuentas es en el año 2026. 2026, un periodo para hacer cambios y avanzar en ese sentido. Magistrada, el examen de este año justamente que se presentó ante el comité, ¿qué observaciones hicieron? Bueno, dentro de las observaciones que se nos hicieron, concretamente, primero el comité no solamente observa negativamente, sí, sino que también observa, hace observaciones positivas en el sentido de que ya con anterioridad Panamá había rendido informes y el comité, por ejemplo, nos había dicho que debíamos reformar la ley penal porque había que tipificar el femicidio. Y en el año, esto nos lo dijo en el año 2010, y en el año 2013 se tipifica pues el femicidio, entonces nos hace un reconocimiento de que sí cumplimos con esto, claro, por ejemplo. Además, también nos dice que nos hace pues también un reconocimiento porque considera pues, dice aquí que nos felicita a la delegación de alto nivel del Estado parte, que estuvo encabezada por la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo de San Martín, e incluía representantes del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, de la Corte Suprema de Justicia, pues que yo asistí también con un grupo de funcionarios de aquí, claro, del órgano judicial, concretamente de la Unidad de Acceso a la Justicia de Género, y de la Misión Permanente de Panamá ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. O sea, que se dieron cuenta pues de que había realmente un interés de rendir informes pues por el nivel de las personas que habían participado en el mismo. Eso fue una cosa pues positiva. También otras cosas positivas, como te señalé,
lo del femicidio, ¿verdad? Y también encontraron, entre otras muchas cosas, pues, también como algo bueno, pues, el hecho de que tuviéramos un plan nacional contra la trata de personas aprobado en virtud del decreto ejecutivo número 125 del 2018. Esto pues como un ejemplo de las cosas que verifican pues y que lo ven como un avance pues en materia de los derechos humanos de las mujeres y en cuanto a la no discriminación de las mismas. Eso en cuanto a tema positivo que nos han visto y nos han reconocido. Pero también seguramente hay cosas que nos han quedado pendientes. ¿Qué serían esas recomendaciones que ellos hicieron? Bueno, esas recomendaciones que ellos hicieron y que te digo que tenemos, entre otras, que cumplir dentro de 2 años, contados a partir del 1 de marzo del 2022, que es cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer nos hace las observaciones finales, ¿verdad?, sobre el 8º informe periódico de Panamá, está, por ejemplo, el hecho de que dentro de 2 años van a verificar si en efecto hemos suprimido la posibilidad de negociar declaraciones de culpabilidad o inocencia en los casos de violencia de género contra la mujer y garantizar el enjuiciamiento penal con arreglo al sistema penal acusatorio. O sea, esa es una cosa pues que nos incumbe al órgano judicial, ¿no? También, por ejemplo, está al Ejecutivo, por ejemplo, le hacen la observación de que debe otorgar rango ministerial al Instituto Nacional de la Mujer, velando porque se le asignen partidas presupuestarias suficientes para la aplicación y supervisión de las políticas de igualdad de género y para acelerar el proceso de creación del Ministerio de Asuntos de la Mujer, según lo previsto en el Plan Estratégico Nacional 2019-2024 que fue presentado, ¿no? Además, también tenemos, en cuanto a las cosas que nos dijeron que tenemos que hacer, ¿verdad?, el hecho de que tenemos que implementar pues las decisiones que figuran en los acuerdos nacionales entre las organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes y el Estado parte, es decir, Panamá. Esas son las que tenemos que haber cumplido antes de que se acaben los 2 años, contados a partir de las observaciones que nos hicieron. Pero hay una gran cantidad de observaciones que nos hicieron que son las que tenemos que haber cumplido o haber tratado de cumplir o haber mejorado, ¿verdad?, cuando rindamos el próximo informe en el año 2026. Magistrada, definitivamente que este tema es para abordarlo y tomar un buen espacio para abordarlo, porque sin duda alguna en Panamá hay muchos que en cuanto al sistema penal acusatorio hemos visto las cifras en aumento. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, mucho más de su programa De la Mano con la Justicia. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa De la Mano con la Justicia. En esta oportunidad estamos conversando con la magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y magistrada coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Estamos abordando sobre el Día Internacional contra la No Violencia contra las Mujeres, que justamente se conmemora el 25 de noviembre de cada año. Magistrada, estábamos abordando en el bloque anterior y mencionábamos un poco que las cifras en cuanto al tema del delito contra la violencia de la mujer va en aumento, ya sea por violencia doméstica, ya sea por femicidio, que justamente también entra en esta categoría. Pero sabemos que usted también tiene conocimiento en la parte civil y en la parte de familia. ¿En qué otros espacios podemos también ver la violencia contra la mujer? Bueno, te explico, Génesis.
es que la violencia contra la mujer, como es un problema de género, Sí. esto se transversaliza en todas las ramas del derecho. Entonces no es una cuestión que hay que tomarla en cuenta o tenerla presente solamente en la rama penal, sino que la violencia contra la mujer se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, en el ámbito civil, o sea, en cualquier rama del derecho y en cualquier situación puede ocurrir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, una situación fácil de entender es el hecho de que se dé, por ejemplo, en los casos de guardas y crianzas y reglamentaciones de visita, ¿verdad? Donde muchas veces las mujeres lo que se quejan es que las amenazas que reciben de que le van a quitar a sus hijos, ¿verdad? Entonces esto realmente es violencia contra la mujer, ¿no? Sin duda. Además de que, por ejemplo, el hecho de que en términos generales, no digo siempre, pero las estadísticas nos demuestran que en la mayoría de los casos la que tiene una peor situación económica es la mujer, porque también es una consecuencia de una situación provocada pues por el género, de que la mujer gana menos que el hombre en un momento dado haciendo un mismo trabajo. O sea, es verdad que hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el órgano judicial hemos avanzado, ¿verdad? Porque aquí, con independencia de que sea hombre o mujer, los cargos, cada cargo tiene una remuneración específica, ¿verdad? Y es ejercida tanto por hombres como por mujeres, y dependiendo del cargo que ejerzas, entonces Claro. es que se te remunera. Y concretamente ahora somos 5 magistradas en la corte, en vez de y 4 hombres, ¿verdad? Sí. Y dentro y en enero, a partir de enero, vamos a hacer 6 magistradas mujeres y 3 hombres. O sea que el punto es que no es que las mujeres queremos hacer lo que los hombres hacen, no. Yo te repito que lo que hay es que compartir responsabilidades y darle igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres. Claro que Pero sí. históricamente en el órgano judicial, la cabeza de la institución ha estado representada pues por hombres. Es un caso excepcional ahora, ¿verdad? Que la cabeza de la institución, ¿verdad? No solamente está representada por una mujer que es la presidenta de la corte, sino que también hay mayoría de mujeres en la corte. Y que justamente, magistrada, también usted, que ha estado en la junta directiva, también ha ejercido ese cargo. Y bueno, y una de las cosas, ahora que me mencionas lo de la junta directiva, Así es que una de las cosas que el Comité CEDAW le reconoce a Panamá es el hecho de que exista pues una normativa donde establece pues en cuanto a las directivas de las asociaciones que debe tener representación de las mujeres por lo menos en un 30%. Entonces, eso pues es una de las cosas positivas que también el Comité CEDAW nos reconoció. Así es. Interesante, magistrada, porque como usted bien lo menciona, actualmente contamos con la magistrada presidenta, que es la magistrada María Eugenia López Arias, y dentro de este pleno actualmente son 5, en el mes de enero serán 6, y que en todas las salas hay la representación de las mujeres. Exacto. En la que usted también forma parte, que es en la sala civil. Sala civil. Magistrada, ¿por qué es tan importante la capacitación y la sensibilización? No solamente lo que estamos haciendo hoy para que ese usuario, ese público que nos está viendo, nos está escuchando, y de que existe un día justamente para conocer sobre la importancia y el momento justo que se dio en esa fecha histórica y que se pues conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, la capacitación es una cosa muy importante, es fundamental. Así es. Porque yo no puedo aplicar lo que yo no conozco. Pero nosotros en la unidad no solo hablamos de capacitación, sino también de sensibilización.
porque son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Porque una cosa lleva a la otra. En la medida en que yo conozca y sepa cuál es la situación de las mujeres y reconozca históricamente cuál ha sido la ruta crítica que en un momento dado la misma ha tenido que atravesar, por ejemplo, para acceder a la justicia o para acceder a salud, a educación, etcétera, ¿verdad? Si yo no conozco eso, todo lo que se ha tenido que hacer a nivel histórico, ¿verdad? Todo lo que han hecho las personas que nos han antecedido y cómo se aborda realmente esos problemas, entonces yo no puedo aplicarlo. Por eso es que es tan importante la capacitación. La única manera que los jueces y las juezas puedan aplicar los derechos humanos es que los conozcan. Entonces, las convenciones estas de derechos humanos, como la Convención CEDAW, lo que están es enfiladas, ¿verdad?, al cumplimiento de los derechos humanos, en el caso concreto de esta convención, a los derechos humanos de las mujeres, para que las mismas no sean discriminadas, porque la discriminación lo que lleva pues es a una sociedad injusta y en la medida en que no tengamos una sociedad donde se respete el principio de igualdad, entonces no vamos a tener paz. Magistrada, usted también participa y forma parte de la Comisión de las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿De qué son? Háblenos un poco sobre las reglas. Bueno, mira, Génesis, las 100 reglas de Brasilia sobre las personas en condición de vulnerabilidad es un producto de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es la cumbre, pues está conformada por los órganos judiciales y los consejos de la magistratura de 23 países. Estos 23 países en un momento dado, es decir, en el año 2008, se dieron cuenta pues de que hay cosas que impiden que las personas puedan acceder a la justicia y decidieron levantar este documento que se llama las 100 Reglas de Brasilia, que no es otra cosa que un documento guía para que el juez que administra justicia los tome en cuenta para que le pueda garantizar el acceso a la justicia a las personas que en un momento dado ven dificultades, ¿verdad?, para poder accesar a la misma. Entonces, después de 10 años, en el año 2018, se hizo pues una revisión de estas 100 reglas y se actualizaron. Me correspondió a mí como parte integrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 reglas participar en esta modificación o actualización, como le quieran llamar, que fue levantada teniendo en cuenta los derechos humanos, ¿verdad?, y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿esto qué significa? Esta guía, que son las 100 reglas, si yo las aplico, realmente voy a estar aplicando los derechos humanos. Entonces, es un documento base que sirve de referencia para que quien administra justicia, ya sean los jueces, los magistrados, las magistradas, a través de la misma y conociendo las 100 reglas de Brasilia, puedan saber, por ejemplo, que yo no puedo hacer una audiencia si la persona no me entiende, no habla mi idioma. Yo necesito tener un intérprete que le permita a esa persona comprender lo que yo le estoy diciendo. Claro. Con anterioridad eso no ocurría. Entonces ya es una cosa como, es una norma, es una dirección que cada país ha tomado en cuenta y la tiene presente pues para que se pueda pues garantizar ese derecho al acceso a la justicia que tienen las personas que no comprenden el idioma español y que necesitan, por ejemplo, de un intérprete o un traductor en otra lengua, como por ejemplo la Nove Buglé, claro, o los Guna, el inglés, ¿verdad?, el portugués, etcétera. Eso por darte un ejemplo, pero las 100 reglas tienen normas pues que hacen referencia a quiénes son las personas que se considera pues que están en condición de vulnerabilidad. Sí. Y son, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad, las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, las personas que tienen una preferencia sexual
diferente pues a la que tradicionalmente se ha establecido, ¿verdad? Los migrantes, los afrodescendientes, que eso es bien importante porque en la actualización de las reglas fueron incluidas tanto los afrodescendientes como las personas que tienen una orientación sexual distinta. Magistrada, en cuanto al tema ese de las 100 reglas de Brasilia, sabemos que usted menciona que son 23 países que forman parte de la cumbre y que están justamente en esa misma dirección. ¿Qué tanto Panamá, nuestros jueces y magistrados utilizan esto como una herramienta positiva para proteger los derechos humanos? Bueno, hemos recorrido el país entero, ¿Sí?, llevando las 100 reglas y entregándoselas a los jueces personalmente, sobre todo las actualizadas, ¿verdad? Hemos hecho publicaciones, se hacen escritos y se están recogiendo pues las sentencias porque uno del compromiso de la comisión es hacer un diagnóstico precisamente de la aplicación, porque tenemos es ahora que rendir cuentas después de toda la capacitación que hemos hecho sobre las reglas y ver realmente de qué manera pues se están aplicando. Casualmente yo acabo de llegar del Perú. En el Perú se hace todos los años una reunión de todos los magistrados titulares de los tribunales superiores y cada uno presenta todas las buenas prácticas que en función de las 100 reglas ha realizado durante el año. ¿Para qué? Para que los demás conozcan cuáles son esas prácticas, buenas prácticas, ¿verdad? Y que los otros las tomen en cuenta y se las copien y las repliquen, ¿verdad? Si a uno le ha resultado, entonces que los otros lo hagan. Entonces, nosotros queremos ahora, estamos promoviendo desde la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia que yo coordino, un concurso de buenas prácticas, porque así dice la regla 100, que la comisión se tiene que encargar de eso, para que todos los 23 países manden pues las buenas prácticas que están aplicando y entonces de allí también podemos sacar un diagnóstico de cuál es el resultado después de estos años, desde el 2008 para acá, en cuanto a la aplicación de la 100 reglas. ¿Y hay una fecha específica, magistrada, para cerrar con la información que usted ha mencionado? Sí, hay una fecha específica, ya la estamos promoviendo, ¿verdad? Y es en marzo, si no me equivoco, de este año que viene. Del ya 2023. Empezó, exacto, y en el año 2023. Magistrada, ¿por qué además de garantizar la asistencia legal a las personas víctimas y de aplicar los derechos humanos de la mujer en los casos de violencia de género, es importante también garantizar el resarcimiento? Los principios pues de Naciones Unidas sobre reparación a las víctimas, que la reparación debe ser plena y debe ser efectiva, incluye no solamente la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición, sino también la indemnización. Esto es muy importante, ¿verdad? Yo creo que las dos ninguna es más importante que otra, pero hay que resaltar en el caso concreto la indemnización, y te digo por qué. Porque nosotros hemos tenido casos graves, porque se considera grave, por ejemplo, los casos donde de violencia de género, violencia contra la mujer, como por ejemplo las violaciones, la trata de personas, y hemos tenido pues casos donde la suma a indemnizar a la víctima tratada ha sido muy baja. Entonces yo no solamente considero que debe haber una indemnización, ¿verdad? Porque sí hemos empezado ya a tener sentencias donde se reconoce una indemnización, pero esta indemnización debe ser acorde con el daño causado. Y en estos casos, como te repito, son casos graves, porque al hablar, por ejemplo, de trata de personas, estamos hablando pues de lo que es conocido en este siglo como la esclavitud del siglo XXI. Entonces, donde la mujer pues pierde toda su dignidad, todos sus derechos, ¿verdad? Entonces no puede ser un resarcimiento establecido a ojo de buen cubero, sino que debe ser establecido de conformidad pues con la gravedad del daño causado a las personas pues contra las que
se infiere Así pues es. este delito. Este delito. Magistrada, ya para terminar, un mensaje final para todos los operadores, operadoras de justicia y también a todos nuestros usuarios y a todos los que nos ven a través de estas pantallas. Mi mensaje es que recordemos siempre a las hermanas Mirabal. Creo que en todos nuestros países hay personas que luchan por los derechos humanos de las mujeres. Necesitamos un relevo generacional, ¿verdad? Las personas que hemos luchado por los derechos de las mujeres desde hace años, creo que nos estamos haciendo viejas, ¿verdad? Y necesitamos, como te dije, un relevo generacional. Esta capacitación y sensibilización debe venir desde las escuelas, no solamente desde la escuela judicial, ¿verdad? O el Instituto de la Judicatura en el ámbito de la justicia, sino que debe estar o se debe dar desde que las personas están en etapa escolar, ¿verdad? En primaria, para que entiendan cuáles son sus derechos, qué es lo que es correcto y qué es lo que no, y que en un momento dado a mí nadie me puede obligar a hacer una cosa que yo no quiero hacer. Entonces debemos estar conscientes de esto, tenemos que promocionarlas 100 reglas, ¿verdad? Y sobre todo aplicarlas. Porque fácil es poner en blanco y negro, ¿verdad? Una serie de derechos o de responsabilidades. Claro que sí. Pero dar el paso a la garantía del cumplimiento es en lo que realmente debemos poner el ojo. Magistrada, agradecemos siempre la oportunidad que nos brinda de hablar de diversos temas, en esta oportunidad sobre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es un tema interesante porque nosotros desconocemos en qué casa de nuestro bello Panamá hay una mujer que está sufriendo por violencia, ya sea violencia doméstica, violencia de género, y que al final pues vemos las estadísticas que van en aumento. Magistrada, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Génesis. Y a ustedes por habernos acompañado en otro programa más de La Mano con la Justicia. Hasta la próxima.